Bueno, vamos con uno de tus temas más mediáticos, que es el caso Gürtel. Has sido abogado de la defensa de Francisco Correa. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo llega Francisco Correa a tu despacho? Bueno, te tengo que puntualizar. En el caso Gürtel he defendido a 3 personas. Francisco Correa, uno de los trabajadores de las sociedades de Francisco Correa, y también defendí al que fue presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Con Juan Cotino me despedí el día en marzo, cuando se acordó el tema del COVID. Estábamos haciendo un juicio, el juicio del Papa, de Gürtel, pieza Papa. Sí. Entonces, el día 8 de marzo nos vinimos a celebrar el juicio, que empezaba el lunes, eso era un domingo, que fue cuando las manifestaciones, el Día de la Mujer. Sí. Y nos contagiamos los dos de COVID. Empezó el juicio y el jueves terminó el juicio. Nos fuimos para Valencia y ya no lo volví a ver porque él murió de COVID. Yo contraje también el COVID, pero pues estoy aquí. Y la verdad es que me dio mucha pena la forma en que nos despedimos, ¿no? Porque me llamaba por teléfono y me dice, mírate porque yo me he contagiado de COVID. Él era una persona religiosa y el médico que estaba a su cuidado me dijo, ha sido tremendo, ¿no? Estando contagiado de COVID, le hemos tenido que intubar, que era lo que se hacía en ese momento. Al principio, nos contagiamos la primera semana. Y ha pedido confesarse y despedirse. Por eso te digo que cuando hablamos de Gürtel no puedo olvidarme de una persona muy querida para mí. A Correa, a Francisco Correa, con el que tengo una gran amistad, porque a lo largo de los años lo he conocido y hemos entablado una gran amistad. Tengo anécdotas de él que son para llorar, ¿no? De cuando te contaba sus comienzos, cuando era un niño, etcétera, ¿no? Que no voy a contar porque son sus intimidades y no tengo que contarlas. Pero le tengo mucho cariño. Entonces, yo conozco a Paco cuando está en Soto del Real. Está cumpliendo ya 3 años, cercano ya a los 3 años y 9 o 10 meses, no recuerdo bien, ¿no? Cercano a los 4 años de prisión provisional. Entra en 2012, si no me equivoco. Él ingresa en prisión el 9 de febrero del año 2009. No, 9. No, en 2012 es cuando sale, perdón, me he equivocado. Entonces está en prisión 3 años y pico, ¿no? Y le ponen una fianza que es la tercera más alta en la historia de España. Si lees en la historia de España cuáles son las fianzas más altas, las 3 primeras, la primera es de un cliente mío, del caso Rumasa, en este caso de Díaz Ferrán, de Rumasa no, perdón, del caso de Díaz Ferrán ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Bueno, en el caso de Díaz Ferrán, sí, a Ángel de Cabo le ponen la fianza más alta en la historia de España, 50 millones de euros. Luego hay otra que no recuerdo quién es, y luego la de Correa. Francisco Correa, que se pudo rebajar, creo recordar, a 400.000 euros, pero no me acuerdo bien. No sé si eran 200 o 400, tal vez, ¿no? Sale de prisión y 200. Comienzan ya. Creo que fueron 200.000 euros. 200. Por 200.000 bueno, salió. Como iba bajando ya al final no me acuerdo, pero creo que son 200. Vale. Y van bajando y sale de prisión. Y al tiempo pues comienzan los juicios y el primero pues fue en Valencia, ¿no? El caso de una de las 3 piezas que se componía Gürtel, pues se juzgó en Valencia 3 y luego ya, o sea, en Valencia había 3 piezas, perdón. Y luego ya pasamos a la Audiencia Nacional y los siguientes juicios ya todos se desarrollaron en Valencia. O sea, hay 3 piezas de Valencia, hay otra de Jaén, hay otra de Jerez, perdón, hay otras de Madrid, bueno, las que sean. Unas cuantas. Y nada, pues ahí defendiendo a Francisco. Todavía nos queda una. ¿Le recomendaron? ¿Te recomendaron para él? Sí. ¿O cómo llegó? Por eso te digo, ¿cómo llegó hasta ti? ¿Alguien bueno, le referenció? Un abogado de Valencia, y porque se iba a juzgar en Valencia, por eso. Entonces, si se hubiera juzgado en Madrid, no lo hubiera defendido. Te entiendo. Tenía un buen abogado en Madrid, Choclán, que era un extraordinario compañero y abogado. ¿Cómo se defiende a alguien que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias? El PAC. Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental. Yo te imagino escuchando todo eso y dices, tenemos muchas aristas, muchas vertientes abiertas, ¿no?
Pues como se defiende cualquier cosa, practicando pruebas y buscando el fallo, ¿no? En este caso, te puedo decir que si mi impresión, y tampoco quiero entrar en muchos detalles porque todavía hay una pieza que se tiene que jugar en el mes de noviembre. Si hubiera sido una única pieza y no mediática, el resultado hubiera sido totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero con el grupo de Correa, Francisco Correa y las sociedades de Correa y los políticos y los empresarios de todo el grupo Correa, o Gürtel, perdón, yo creo que se quiso ejemplarizar, ¿no? Porque era una práctica muy habitual adjudicarse cualquier obra, cualquier negocio, lo que fuera, y darles unas comisiones a quien te la había transmitido, ya fuera un político, ya el amigo del político o lo que fuera, ¿no? Que eso se lleva haciendo años claro. antes. Entonces, pero se ha querido ejemplarizar hasta que hemos llegado. Tú no puedes, fíjate que a partir de entonces nadie se atreve a regalar nada en Navidad. Eso de llegar con una cesta de Navidad, yo recuerdo hasta en la facultad, llegar con regalos a los profesores en la facultad. En el colegio ya ni te cuento. Llegabas ahí con tus regalos, ahora todo es un cohecho casi, ¿no? Entonces, esos regalos de empresa a determinados personajes se convertían en cohecho y como tú le estabas regalando a una persona de relevancia, o puede ser un alcalde, un concejal, un no sé qué, un no sé cuántos, ¿no? Pues ya por el hecho de, fíjate, a Milagrosa, la consellera de Turismo, se le acusaba de que se le había regalado un reloj, que luego fue curioso, porque el reloj que ellos manifestaban, la investigación, era de un color diferente, porque a usted se le ha regalado este reloj, que era un Hublot, de esfera negra, porque se le ha visto en alguna campaña o en alguna charla por ahí, y había fotografías con ese Hublot. Portando el reloj. Portando el reloj. Oye, el día del juicio yo me di cuenta cuando contrastaron, porque hasta ese momento no teníamos el original, teníamos una fotocopia. Y cuando nos dan el original vemos que el color del reloj es diferente. Es un Hublot de las mismas características, pero uno tenía la esfera negra y otro tenía la esfera azul. Bueno, bien, pues se comió el delito y a la mujer la condenaron a 9 años, creo que era, por cohecho. Antes era habitual. Claro. Para meternos en contexto, Juan Carlos, porque habrá muchos espectadores que a lo mejor no sepan de qué va la Gürtel. Si puedes un poquito sintetizar o explicar de qué va. Claro, sé que tiene muchas aristas, es complejo. Pero a ver, la Gürtel es una causa que se empieza a investigar por hechos del año. Las detenciones se producen en febrero del año 2009, las detenciones importantes, pero la investigación en el juego de instrucción se inicia en el año 2007 con una denuncia de Peñas. ¿Quién es Peñas? Es la mano derecha de Paco Correa, de Francisco Correa, al que le está grabando. Le está grabando en su casa, en todos los sitios. Traición. Total. Yo, esa figura que luego ha ido de abanderado de la lucha contra la corrupción, para mí es una persona traidora, que ya y te explicaré por qué. Entonces, pero te digo que no puedo entrar en muchos detalles porque todavía hay otro juicio hasta pendiente, donde pueda, Juan Carlos. Pero fue utilizado de alguna forma. Y si lees comentarios, artículos de opinión y artículos de la trama Gürtel, ves que no se inicia con la denuncia de Peñas, sino que esto es anterior. Y es anterior porque interesa pues... fíjate que hay unos intereses políticos. Cuando se produce la entrada y registro en las dependencias de las sociedades del grupo Gürtel en Madrid, la entrada y registro en la sede principal, que empieza a 1 hora y termina a las 3 de la mañana, en ese momento juez instructor, que es Garzón, acuerda detenciones no policiales sino judiciales, que tienen su diferencia, ¿no? Ya en el auto de entrada y registro acuerda la detención de determinadas personas, Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine, etc. Bueno, vamos a entrar ahora en más detalles. Y en mitad de la entrada y registro extraen un fax o un documento, perdón, que implicaba a Francisco Camps y directamente se le envía y eso está declarado. Antes de terminar la entrada de registro, que luego continuó,
ese documento al juez instructor. Esa es la pieza de los trajes, estamos hablando, ¿no? De ahí ya derivaron una pieza de trajes. Vale. Derivaron una pieza de trajes, pero que es la pieza de trajes por la que fue absuelto. Bueno, todas han sido absueltos. Ha sido absuelto. Ha sido una víctima del proceso. Ha sido absuelto en, creo que son 9 causas, que es importante de salir absuelto en 9 causas con ese tipo de investigación. Muy importante ser absuelto y tiene mucho mérito. Y el compañero Pablo ha hecho una labor excelente en su defensa, y el anterior compañero también ha realizado un trabajo excepcional, pero ha sido absuelto, y el objetivo en ese momento era cargarse al partido político del momento en Valencia o en la Comunidad Valenciana, bajo mi entender. Otra cosa es cómo lo puedas interpretar, ¿no? Esto es interpretación mía. Sí. No me vinculo con nadie. Ya se había iniciado una campaña, ¿no?, anterior al año 2007, y se coge y se utiliza a Peñas. Peñas, porque digo que es una persona, el delator, ¿no? El delator tiene su premio. Además, ha salido hace poco una directiva de la Unión, bueno, hace poco, ya hace tiempo, que recoge la figura americana, que al delator se le premia con un porcentaje de lo que él denuncie, ¿no? Una comisión del beneficio que va a obtener el Estado de ese delito que él denuncie. Pero en este caso, a mí lo que personalmente me ha irritado es que una persona que en esa época está viviendo a costa de Francisco Correa, porque le está pagando un sueldo mensualmente, hasta que se le cierra ese sueldo, a partir de ahí le empieza a grabar y aporta esas grabaciones para ir a contra él por corrupción. Bueno, ese es el inicio. Traición total, sí. Entonces, te digo, si hubiera sido otra causa, sin esa repercusión mediática, hubiera terminado de otra forma. Mira, hay un hecho relevante en la investigación, y es el policía instructor que pertenece a la UDEF. No voy a dar nombres. Comienza la investigación con escuchas telefónicas dentro de la cárcel. En su momento se solicitó cuándo habían comenzado esas escuchas, cuál era el contenido de las escuchas, etcétera, ¿no? Y el centro penitenciario las denegaba. A partir de cuándo comenzaron, quién había ido a practicarlas, etcétera. Esas escuchas, que fueron autorizadas por Baltasar Garzón y que luego continuaron con el Tribunal Superior de Justicia durante no sé cuántos meses, yo ya no entro en si eran legales o ilegales, da lo mismo lo que hizo el magistrado, porque lo respeto muchísimo y para mí es un extraordinario magistrado. Esas escuchas las está recibiendo el instructor de la policía. Entonces son estrategias de defensa. Y esas estrategias de defensa no se pueden transmitir durante meses. Lo que hablaba con sus abogados de ese momento lo estaba escuchando la policía. Vale. Y lo estaba recibiendo la fiscalía y el juez instructor en su momento. Te entiendo. Que luego se anularon. Bien, ¿y qué? Pero es que luego se convierte ese instructor no solo en investigador, sino en perito, con la aportación de prueba de inteligencia policial, que se llama. Se introducen ahí unas figuras que son informes realizados por la policía que se convierten en pruebas periciales. Bueno, la orientación o el poder haber descubierto determinados hechos ha sido consecuencia de una investigación que está prohibida. Claro. Ha terminado con... Nosotros lo alegábamos, no ha servido para nada. Pero bueno, como esas muchas más. Pero es a lo que nos tenemos que someter. El sistema un poquito de la trama Gürtel, que te decía, lo de explicarlo un poquito para nuestros espectadores, básicamente es que se supone que las empresas de Francisco Correa, el Grupo Correa, tenía sociedades de eventos o empresas de eventos, una de viajes, otra de Special Events, era uno, varias, Pasadena Viaje, bueno, unas cuantas, Orange Market. Entonces... lo que hacía era contratar para determinados eventos, Fitur, por ejemplo. Fitur, por ejemplo. La feria de Fitur que se hace a nivel nacional en Madrid, ¿no? Pues la Consellería de Turismo tenía que encargar a una empresa que desarrollara ese evento, ¿no? Unas adjudicaciones. Sí, vale. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de un concurso. Vale. Cuando llega el concurso, se le adjudica. Ahora es la fase posterior, la adjudicación. ¿A quién se la vamos a adjudicar? A nuestros amigos, Orange Market. ¿Por qué a Orange Market? Porque son nuestros amigos y previamente nos han hecho regalos.
Eso no era así, esa no era la realidad. Los mejores en eventos eran horas market. Esto lo hemos defendido los abogados, ¿no? Y hemos llegado a pruebas periciales demostrativas de que la adjudicación a una empresa o a otra era por la diferencia de la cualificación que tenía una y otra. Pero bueno, terminó una sentencia que condenó. Y esa sentencia que condenó, estamos hablando, ¿por qué? Perdona, la segunda parte. Entonces, ese evento que tú te has adjudicado a través de un concurso que tiene que ser público, etcétera, ¿no? Pues ha ido dirigido a esta empresa y luego le metes un plus. Es decir, si yo te lo adjudico por 200, pues le vamos a meter un plus de 220 o 230 o 400 o los que sean, que, venga, va, pues te voy a dar un 3%, un 5% o te voy a hacer un regalo. Esa era, a grosso modo, el sistema, ¿no? sí. Ese es el de Fitur, Feria del Turismo, el de evento del Papa, ¿no? Había que contratar las pantallas para la Avenida del Papa. Luego el tema de Boadilla. Bueno, en definitiva, era conseguir adjudicaciones que consideran que eran amañadas a cambio de unas comisiones o de unos regalos, etcétera. Entonces ahí entra ya el pack. Claro. Pero tú fíjate, por lo que yo te comento, que si no hubiera tenido ese sentido, esa publicidad, ese caso, mira. Es lo que te iba a decir, que cómo se manejó la presión mediática, que afectó, influenció bastante. Claro, mira, un ejemplo. Se les acusa de asociación ilícita. El delito se les condena por grupo criminal, ¿vale? El grupo criminal estaba despenalizado cuando ocurren los hechos. No existía como tal delito, un artículo 570 ter del Código Penal, ¿vale? No existía en ese momento. En ese momento, a un conjunto de personas que cometen un delito o eran codelincuentes, que eso no estaba sancionado, o sea, no estaba sancionado como una circunstancia, como un delito, ¿no? O asociación ilícita. Y la asociación ilícita era para determinados casos, pero no cabía este supuesto de grupo criminal. ¿Y qué es lo que hicieron? A pesar de que se les acusaba por asociación ilícita, que no cabía ese supuesto, condenaron por grupo criminal, que era una figura que en ese momento no estaba sancionada. Ahí nos metieron grupo criminal. Bueno, pues como estas otras irregularidades que termina con el Supremo condenando, pues bien, te tienes que aguantar lo que hay. Claramente ves que lo que se buscaba era ejemplarizar con el caso, sin más, ¿no? Para mí sí. Como abogado de Francisco Correa, lo que querían era ejemplarizar. Con una práctica que es corrupta, bueno, sí, era corrupta. Tú no puedes dar comisiones o hacer estos tipos de regalos porque estaba prohibido. Que antes se miraba para otro lado. Sí, pues hasta ahí se dejó de mirar. Interpreto que tu rol principal para sacar adelante a Francisco Correa y, lógicamente, buscar defenderle lo mejor posible era aceptar cargos, era aceptar situaciones y, bueno, tratar digamos... No. Hubo dos momentos. Dos momentos. Un primer momento que era defenderlo de muchas irregularidades que se habían producido en la investigación, etcétera, ¿no? Pero luego ya ten en cuenta que nos estamos enfrentando a un montón de piezas con un montón de años. Cada pieza, no sé cuántos años, no los he sumado. Y con el pack de delitos, más los delitos de fiscales, contra la hacienda pública, etcétera, ¿no? Un montón. Entonces, llegó un momento que hay una figura en el derecho penal que es la del triple de la mayor. Es decir, no te pueden condenar. La suma de todas las condenas, tú te puedes acoger a la pena más alta, la multiplicas por 3, siempre que sea con determinadas características que no vamos a entrar en ese momento, ¿no? Sí. Pues delitos conexos al mismo tiempo, etcétera. Entonces, todo esto, como son una pieza principal o sea, una causa principal, una causa madre y otras piezas que derivan de esa causa, son los mismos delitos, en los mismos tiempos, ¿no? Estamos hablando de los años 2005 a 2009. Tú fíjate que estamos en el año 2021, después de 16 años, 17 años, se están juzgando hechos. Pero bueno, todavía sigue abierto, claro. Hay cosas. Ahora, la reinserción social de hechos de hace 16, 17, 18 años ya me contarás, ¿no? Entonces la estrategia cambió.
No hemos conseguido, ya tienes condenas, la más alta de 6 años, que si sumas son 51, que si sumas son 13, que si sumas son no sé cuántos, que al final vas a sumar y son 100 y pico años, ¿no? Pues vas al triple de la mayor, que son 6. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que a partir de este juicio no te condenen por ningún delito a más de 6 años. Y entonces íbamos a conformidades porque ya nos da lo mismo. Claro. Lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, nos da lo mismo. Te entiendo, te entiendo. Dentro de toda la trama, especialmente cuando estaba en esa efervescencia mediática, yo recuerdo que salían noticias diciendo como Francisco Correa hable, puede que se decía que tal vez alguno de los pactos que pueda haber existido era beneficios en esa condena a cambio de dar nombres, cortar cabezas. Ahí no quiero entrar. Ahí no quiero entrar. Ahí no quieres entrar, ¿no? Pero te lo digo porque es lo que salía en los medios. Ya, pero ten en cuenta que en todos los medios ahora se está especulando. A ver si habla Koldo, habla Por eso, es Ábalos, que estoy diciendo lo mismo. Habla el otro. El otro día salió la mujer de Ábalos. Para mí, no sé, necesita su momento de expectación. Televisivo. Pero yo creo que eso es un error, ¿no? Con todos mis respetos. La mujer de Ábalos o la exmujer de Ábalos que viene a contar ahí, lo mismo que en su momento con la de Cachulín, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Lo que pasa es que a la gente le gusta ese morbo. Sí. Pero ¿qué va a aportar esta señora? ¿O qué aportó la otra? La otra al final la imputaron. Esta no sé lo que pasará. Entonces, hay morbo. Joder, pues este sabe todos los intríngulis de todos los políticos. Pues no.